Hola amigos, ¿cómo están? Miren con qué me encuentran, con un libro maravilloso. Y esta combinación de un buen libro, de esta novela, que morí de amor, la miraría una y otra vez siempre, Sassenach, que le decían, es La forastera. Bueno, es un regalo maravilloso que me hicieron y me faltaba, ¿qué me faltaba? Un marcador. Miren lo que es esto, un separador divino, súper, súper romántico, tiene unas rosas, un toque de brillo, algunas perlitas, ideal para disfrutar, un buen libro, buen crochet y un regalo espectacular que podemos hacer con un ratito que nos dedicamos, hacemos estas bellezas, lo podemos hacer con el color que quieran, miren qué bonito en violeta. Y bueno, disfrutamos lo que más nos gusta y nos dedicamos un tiempito para nosotros. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza? Para hacer estas bellezas que vieron en la presentación para marcador de libros, bueno, este es uno. Imaginen que hay tanta cantidad de modelitos, pero esta rosa es preciosa. Y les muestro con qué material lo tejí, con cashmere de verano. Este que utilizo siempre o muy seguido porque me gusta, no me canso de decirles que tiene un brillo particular, no es como el cashmere común, esa lanita finita que también tejo mucho. Entonces, tienen unos colores que son soñados, la verdad, preciosos. Y bueno, a elegir color para una flor. En esta ocasión, obviamente rojo porque es muy lindo. Y voy a elegir este verde. Tenemos varias tonalidades, pero este está muy bonito. ¿Qué otra cosa incorporé en este tejido bello? El hilo plateado. Puede ser el dorado o puede ser el plateado. Y la verdad, queda un trabajo precioso, vale la pena. ¿Qué más usamos? Usamos unas perlitas para decorar, miren qué belleza, para poner en las hojitas que queda muy muy bonito. El material es muy muy poquito, con cualquier brillito. Lo pueden tejer con hilo de algodón, lo pueden tejer con hilo de macramé, con lana. Ustedes van a elegir el material. Yo les comento y les comparto con qué material tejí. Bueno, la aguja es una número 4 ceros de acero. Puede ser una 2,5, 3, también de aluminio si tienen. Y también recuerden que la tienen que adaptar al material que ustedes vayan a tejer, porque por ahí tienen un material un poquito más grueso y va también, entonces adaptan la agujita. Bueno, tijera. ¿Qué otra cosa? Necesitamos una aguja y con hilo de coser común para, si no quieren pegar las perlitas, las pueden coser. Yo las cosí. Y una aguja lanera para poder armar la rosa. Bueno, el plateado va incorporado con los dos colores, con el verde para las hojitas y con el rojo para la flor. La verdad, queda divino. Es un detalle bárbaro. Y le vamos a hacer la base con verde para que por detrás de la flor también se note el verde y quede muy bonito, no solamente con las hojas. Para hacer la base para la flor, vamos a tejer una cadena de 33 puntos. Ahí. Estoy tejiendo con la doble hebra, pero también incorporamos el color plateado. Así que bueno, aquí me quedo tejiendo las 33 cadenas. Una vez que tenemos la base con las cadenitas, vamos a tejer una especie de celditas, ¿eh? Para después colocar allí los pétalos. Entonces levanto 3 cadenitas más, que va a ser la altura de mi vareta. Ahí lo voy a tejer de nuevo porque se me escapó una cadenita más que va a ser de separación, y luego a partir de vamos a saltar el próximo punto y en el que sigue sujetamos ahí la primer vareta. Aquí ya tenemos la primer celdita. De estas todas hasta el final vamos a hacer una cadenita, saltamos un punto, en el próximo tejemos la vareta que sigue. Esta florcita, la verdad que hay muchas versiones. De hecho, tenemos una en el canal que es muy hermosa, que combinamos colores. En la misma flor hacemos varios colores y no tiene que ser matizada ni la lana ni el hilo, porque en esa rosita nosotros le vamos a dar la tonalidad que queremos. Así que los invito a que entren al canal y que la busquen, porque realmente vale la pena. Es una rosa preciosa y se hace con un estilo muy similar. Como estas, hay muchas formas, pero bueno, acá compartimos esta que la vamos a usar en el marcador de libros, pero ustedes ya saben que estas flores las pueden aplicar en infinidad de proyectos.
pueden ser colitas para el pelo también, que quedan muy bonitas, o con algún broche, o también las pueden incorporar en prendas de vestir o mantas. Bueno, ideas, ya saben, ustedes siempre están compartiendo también buenas ideas donde colocamos nuestros tejidos. Bueno, así me voy a quedar a terminar toda la hilera de cadenitas y le hacemos la base para la flor. Así les tienen que quedar las celditas. Bueno, ahora vamos a venir con el color elegido para la flor. En mi caso aquí tengo el rojo. Vamos a hacer así. En esta celdita voy a tejer un punto bajo. Ahí. Dejo esta hebrita ahí. Y vamos a tejer 3 medias varetas, siempre en el mismo cuadradito, en este calado que hemos hecho, para hacer este primer pétalo. Ahí va, 3 medias varetas y nuevamente un punto bajo. El punto bajo lo que nos va a ayudar es a bajar cada uno de los pétalos cuando incorporamos los puntos más altos. Salto directamente a la celda que sigue. Ahí. Y otra vez repito 3 medias varetas y el punto bajo. Así vamos a hacer 3 pétalos iniciales y luego los que vienen ya va a ir creciendo. El punto central lo vamos a hacer con varetas un poquito más alto. Así que es un trabajo muy fácil y muy rápido. Y como se darán cuenta, de material nada. Pueden utilizar todos esos restitos que nos quedan dando vuelta porque esto lleva muy poquito material. Ahí están las 3 con medias varetas. Ahora voy a tejer al lado, salto directamente, pero con el punto bajo. Siempre el punto bajo lo vamos a tejer en el inicio del pétalo y al finalizar el pétalo. Aquí voy a tejer 3 varetas directamente. Ahí, y nuevamente el punto bajo. Siempre vamos a trabajar cada pétalo en el cuadradito calado que hemos hecho. Así vamos a repetir por aquí con 3 pétalos hasta llegar a 1, 2, 3 cuadraditos antes. Hasta aquí vamos a hacer con 3 varetas y a partir de estos 3 últimos va a crecer un poquito más el pétalo. Entonces yo me voy a quedar tejiendo hasta llegar a esos últimos 3 casilleros. Ahí me detengo para contarles cómo hacemos esos últimos pétalos que son un poquitito más grandes. Fácil, súper recontra fácil. Me quedo tejiendo. Estos últimos 3 pétalos les vamos a sumar una vareta y si quieren en el último le pueden sumar 2 varetas más. Entonces en vez de 4 hacen 5. Todo es jugar, como digo siempre, y vamos creando a medida que vamos haciendo estos trabajos. Le ponemos el tip que nosotros querramos. Si no quieren usar estos hilos brillantes, no lo usan. Y bueno, cada uno le va a dar el toque que quiere. Así me quedo tejiendo el último petalito. Les tiene que quedar un trabajo así. Bueno, ahora vamos a enhebrar una aguja con el color verde para poder armar la rosita. Y también vamos a esconder estas hebras que nos quedan. Así que me quedo escondiendo las hebritas y luego les muestro cómo armamos la rosa. Ahora para armar esta rosa la pueden armar con el relieve del punto bajo hacia adelante o del lado del revés. Yo la voy a armar del lado del revés porque me gusta el efecto que hace en los pétalos. Pero se puede hacer de las dos maneras, o sea, enroscarla. Entonces yo tengo del lado del revés para que el pétalo me quede ahí hacia afuera, ¿ven? Si yo empiezo a enroscar, ahí, el pétalo hace este efecto, así muy bonito. Pero si quieren lo pueden hacer al revés. Entonces los pétalos quedan como hacia adentro, ¿ven? Son distintas maneras. Pero bueno, en esta ocasión va a ir al revés. Entonces tengo que empezar por los pétalos más pequeños. Y voy a empezar a enroscar esta parte verde, la voy a ir sosteniendo, ahí. Y aquí le voy a dar unas puntaditas para ir sujetando.
con el mismo hilo en color verde, 2 puntaditas así simples como para sujetar que no se desenrosque la rosita. Y así le voy a ir dando unas vueltitas y otra vez cruzo la aguja dándole unas puntaditas simples a todos esos pliegues que se van enroscando. Flojito, no la apretamos, la dejamos flojita porque luego con las puntadas la vamos a ajustar a la flor. Ahí, vamos enroscando y le damos puntaditas, como para ir sosteniendo. Ahí. Y una vez que ya se terminó de enroscar, entonces ahora con la aguja vamos a sujetar todos esos pliegues y vamos a ir mirando. ¿Qué tenemos que evitar? Que esto se levante, pero ahora para evitar eso yo voy a entrar con mi aguja ahí al centro, pincho el pétalo y me lo voy a llevar hacia abajo nuevamente. Esto es para evitar que se levante el pétalo central porque si no, no queda bonita la rosa. Ahí está. Este es el efecto que da cuando la enroscamos al revés. Miren qué bonita. Y este borde que nos queda, el último, ahí le vamos a dar unas cuantas puntaditas como para unificarlo bien, bien a la rosa. Lo vamos a pegar bien ahí a la rosa. Vamos a esconder ese nudito y le damos puntaditas. ¿Bien? Sin miedo, le vamos a dar puntaditas sueltas. La idea es lograr que esto se ajuste bien. Y la vamos mirando así, que quede muy bonita. Y vamos dando puntaditas. Ajustando bien todos estos puntitos. Una vez que nosotros nos damos cuenta de que está bien asegurada, ahí, de paso, voy tirando un poquito. Por eso les decía, no presionen al enroscarla, porque luego con las puntadas, ahí es donde vamos a presionar para que esto quede plano, lo más plano posible y bien, bien asegurada ahí. Una vez que lo tenemos así, bueno, podemos dejar esto si queremos, porque ahora vamos a hacer lo que sería el sépalo de la rosa, si ustedes quieren. Yo se los voy a hacer. Y luego esta no la corto, ya directamente lo coso con esta agujita que está aquí. Entonces esto lo vamos a dejar a un lado. Miren qué belleza, qué bonita que queda, súper delicada. Y con verde, ahí, acá no le voy a agregar el plateado. Si ustedes quieren lo agregan también. Vamos a hacer así, un anillito mágico, cadenita. Y dentro del anillito voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 puntitos. Tejo uno más y regreso por estos 5 puntos con punto deslizado. ¿Bien? Entonces vamos a simular que estamos haciendo el sépalo. Y como tiene que ser tan pequeñito, este de la flor grande se hace de esta manera. Cuando hagamos el pimpollito lo vamos a hacer de otra manera porque se sujeta de otra manera al pimpollito. Bueno, regresamos con los 5 puntitos, entro al anillo mágico y tejo un punto bajo. Ahí. Este sería uno. De estos tenemos que hacer 5. Entonces, vuelvo a hacer un punto bajo de separación porque aquí van a hacer el otro y otra vez 1, 2, 3, 4, 5 que va a ser el largo, tejo una cadenita más y aquí comienzo el regreso. Así vamos a hacer 5 de estos que son como petalitos que van a ir por debajo de la rosa. Así que una vez que les expliqué, ahora me quedo tejiendo. Cierro con un punto bajo y vuelvo a hacer el punto bajo para iniciar el tercero. Así hasta tener los 5. Me quedo tejiendo. Acá cerré con el punto bajo. Bueno, ahora vamos a ajustar este anillito. Tiramos bien, bien apretadito.
y voy a cerrar con un punto deslizado sujetándome de esta primera especie de, que es como una hojita. Bueno, ahí. Cadenita para hacer nudo. Estas hebritas las vamos a esconder y ya tenemos aquí el sépalo que vendría aquí atrás de la rosita. Ahí, ¿ven? Entonces cuando la damos vuelta se notan estos pequeños detalles en verde. Acá voy a quedarme a esconder estas hebras, pero luego con este hilito que dejamos lo cosemos, lo incorporamos a la rosa, ¿sí? Lo podemos poner así o lo podemos poner, porque algunas hay veces se enroscan ahí para atrás, también lo podemos hacer de este lado. Ustedes se van a fijar de qué lado lo quieren, ¿ven? Hace este efecto, que también va bien porque el sépalo siempre se enrosca atrás de las rositas, ¿sí? Así que bueno, me quedo escondiendo esa hebra y cosiéndolo. Aquí ya tengo cosido el sépalo, lo dejé al final para que enrosque así un poquito hacia atrás porque la verdad queda muy bonito. Igual de todas maneras, desde aquí arriba también se ve. Ahora vamos a hacer una cadena, entonces dejo una hebra medianamente larga para luego poder esconder. La cadena la voy a sujetar de alguno de estos costaditos, de ahí o de ahí, cualquiera de ellos. Aquí voy a introducir, entra como media presión, pero va bien, para hacer la cadena que es la que nos va a marcar la hoja de nuestro libro, ahí. Y el largo, bueno, el largo le vamos a dar tantas cadenas, no voy a dar cantidad, porque cada libro es diferente. Entonces tenemos que hacer la medida que cruce toda la hoja del libro. Entonces yo voy tejiendo. Hice de varios tamaños para estos distintos libros que han visto en la presentación. Entonces ustedes van a hacer el largo necesario, ya les muestro en el libro, como para que cruce la hoja. Por eso no les voy a dar cantidad. Ahí. Miren. Acá tengo un libro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cruzar la hoja. Bueno, voy a hacer en la tapa, me va a resultar más fácil. Acá, y vamos a ir como para que la rosita esta cuelga ahí, porque tenemos que lucir lo que es la rosa y las hojitas. No nos va a quedar aquí arriba, porque le vamos a incorporar hojas. Entonces tiene que cruzar todo el libro. Acá todavía me faltan hojitas. Entonces, yo voy a seguir tejiendo unas cuantas cadenitas más hasta lograr cruzar, porque por debajo tiene que asomar el pimpollo. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta que la rosita mayor cuelgue ahí hacia abajo, porque aquí vienen hojitas, y aquí abajo que se asome, porque aquí va a sostener el pimpollo. Hasta ahí me parece que está perfecto. Esta es la medida para este libro y con esto me quedo. En los más chiquitos hice 50 cadenas. En el medianito hice 60, aquí debe haber unas 70 o un poquito más también. Pero no es muy importante la cantidad, sino que ustedes tienen que medir aproximadamente para el largo de las hojitas del libro. Bueno, una vez que llego aquí, directamente corto la hebra y hago el nudito. Esto luego se esconde, pero aquí vamos a sostener el pimpollo. Y esto también lo vamos a enhebrar y lo vamos a esconder. Entonces me quedo escondiendo estas hebras y ya nos ponemos a hacer el pimpollito y luego las hojas. Bueno, vamos a hacer el pimpollito. El pimpollito se hace similar, no se hace igual que la rosa grande. Aquí nos vamos a hacer con verde la base de celditas. Vamos a tejer una cadena con 12 puntos. Y ahora voy a levantar una cadenita más y regreso con puntos bajos. Acá no vamos a hacer las celditas porque esto es una flor muy pequeña. Entonces directamente tejemos con el color de la flor. Si ustedes quieren mezclar, matizar, mezclar otros colores, lo pueden hacer. Hacer una flor de un color, otra de otro, todo eso
Es a gusto de cada uno y puede jugar, como digo, siempre juguemos y adaptemos a nuestro gusto cada uno de los proyectos. Una vez que tejimos esos puntitos, vamos a hacer una cadenita, giramos el trabajo. En el primero voy a tejer un punto bajo. En esta cadenita, en este punto que viene, en el que sí vamos a hacer un punto bajo, una media vareta, todo en el mismo punto. Otra media vareta, como si estuviésemos tejiendo en las celditas, pero aquí trabajamos en un solo puntito. Y otra media vareta. Entra bien a presión, pero van bien. Un punto bajo. Tejemos un punto bajo en el punto que sigue. Ahí. Y ahora en este próximo repetimos este punto que hicimos, ese pétalo. Un punto bajo, 3 medias varetas y un punto bajo. Ahí está, hice mi segundo pétalo, salto al lado, tejo un puntito bajo. En el que viene voy a tejer varetas. Un punto bajo y tejo 3 varetas. Y un punto bajo. Recuerden, todo en el mismo punto. Salto al lado, tejo un punto bajo. Y así voy a repetir 2 pétalos más. Punto bajo, 3 varetas. Y punto bajo. En total son 5 pétalos. Tejo un punto bajo aquí, al lado, que es lo que me separa uno de otro, ¿ven? Aquí tengo 4. Y me quedo haciendo el último con 3 varetas. Eso ya lo han visto, así que yo me quedo tejiendo. Así les tiene que quedar. Ahora voy a hacer un nudito, pero voy a retirar el hilo plateado. Y si quiero puedo retirar, si ustedes están tejiendo con una hebra, obviamente dejan la hebra larga. Pero como yo estoy tejiendo doble, saco una de las hebras para luego enhebrar este que me queda. Primero voy a hacer el nudito ahí. Voy a enhebrar este que me queda para coser la rosita. Acá no vamos a coser todavía con verde, simplemente la vamos a enrocar y la vamos a armar. Este que está aquí hay que esconderlo, así que me quedo escondiendo estas 2 colitas que quedaron, enhebro la aguja y ya hacemos la florcita. Y acá hacemos lo mismo, del lado del revés enrosco. Ahí. Miren lo que es este pimpollito. Enrosco y ahora con unas puntaditas sujeto todo el pimpollito. Igual que hicimos con la flor grande, que estábamos cosiendo con verde, porque la flor grande tiene celditas. Este, como es un pimpollito tan pequeño, no le hice celditas. Y luego viene el sépalo con verde, así que esta parte de atrás la va a cubrir ese pequeño sépalo, que es un chiste porque es muy chiquitito. Miren qué belleza. Acá igual, si ustedes notan de que el pimpollito, el pétalo, el primero se eleva, lo bajamos con una puntadita. ¿Bien? Y le damos esta formita, miren lo que es, mini, 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 mini. Ahí está, ya con esto es suficiente para mí, así que hago un nudito, escondo esta hebra, luego esto va tapadito con el sépalo. Que ya nos ponemos a hacer ese mini sepalito. Miren lo que es este pimpollo, un amor, una ternura. Bueno, voy a buscar el hilito verde. Aquí para el sépalo también, si quieren le agregan el hilo plateado y si no, no. Bueno, acá vamos a hacer otra vez un anillito mágico y una cadenita. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3,
cuatro cadenitas, tomo lazada y voy a tejer 2 medias varetas en estas dos que están más cercanas al anillo. O sea que me van a quedar estas dos libres. Miren lo que es este mini sépalo. Ahí tejo una media vareta y aquí tejo la otra. Listo. Entro al anillito, punto bajo. Ahí, hice uno. Ahora, aquí mismo levanto 1, 2, 3, 4 y repito el movimiento. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es distinto al otro totalmente. Acá solamente vamos a hacer 3 de estas pequeñas hojitas, vendrían a ser, porque es un pimpollo muy pequeño, no vamos a hacer las 5. Entonces voy hasta aquí abajo, tejo un punto bajo. Y una vez más, 1, 2, 3, 4. Re papa dirían los chicos, aunque ya los chicos no dicen más esa palabra, pero bueno, esto es muy fácil. Miren qué rápido lo hacemos. Una vez más, punto bajo. Una vez que tengo estas 3, que son una especie de hojitas, que es para el sépalo, ajustamos el anillito ahí y cerramos con un punto deslizado para unir el último con el primero. Nada, súper fácil. Ahí voy a hacer un nudito y acá voy a hacer lo mismo, miren. Como yo tengo hebra doble, uno lo voy a cortar cortito y el otro lo voy a dejar como para coserlo a la florcita. Y a su vez lo vamos a coser a la cadena. Entonces, tiro, ahí ajusto, me va a quedar esto, es como un triangulito, miren. Pero esto es lo que nos va a envolver ahí, con unas puntaditas, vamos a envolver el pimpollo. Miren lo que es, una ternura total. Así que me quedo a esconder estas hebras, enhebro la aguja y le doy unas puntaditas como para envolver el sépalo al pimpollito. Y luego lo vamos a aprovechar, vamos a coser aquí en la cadenita. Entonces, esto como es muy fácil, yo me voy a quedar haciéndolo. Ustedes vieron que son puntaditas y nada más. Y ya nos ponemos a hacer las hojitas. Miren qué belleza, por favor, lo que es esto. Es un amor. Ahí están, cosido la cadena, el cepalín, chiquitito. Ahora vamos a hacer las hojitas. Las hojitas, yo le agregué 2 aquí en el extremo de la rosa grande y 2 un poquito más pequeñas en la parte del pimpollo. Entonces vamos a hacer una de las más grandecitas, es anillito mágico. Acá sí le agregué el hilo plateado porque me gusta cómo queda. Y cadenita ahí. Vamos a hacer 2 cadenitas y tejemos 5 varetas. 4 varetas, 5 varetas, ahí están. Hicimos las 5, ahora voy a hacer una cadenita y con esta cadenita voy a hacer apenas un mini picot con una sola cadenita. Vuelvo a la última vareta y tejo un punto deslizado. Miren qué pequeño este picot, porque quiero que sea la punta de la hojita ahí que se note. Una vez que hice ese picot con una sola cadenita, vuelvo a tejer 5 varetas. Ahí van 2, 3, todo dentro del anillito. 4, 5 y voy a hacer una media vareta al finalizar. Recuerden, empezamos con 2 cadenitas. Ahí. Ahora sí, ajusto bien apretado el anillito. Obviamente no vamos a cortar el hilo porque si no, la tenemos que hacer de vuelta. Y miren lo que es esta hojita. No me digan que no es un amor. Un amor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá me olvidaba ya. Tengo que cerrar con un puntito deslizado en el primer punto, donde estaban las cadenitas, y un nudito. Este nudito, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo que hice con la anterior. Saco estas, como está doble, saco
el hilo plateado y una de las hebras. Voy a dejar una sola larga porque con esto lo voy a coser. Entonces, ¿qué me quedaría? Esconder estas hebras cortitas, retiro el plateado que lo puedo cortar directamente y me queda la hojita para coserla a la cadena. Ahí va a ir una y luego tengo que hacer una más. A la próxima, si quieren, no dejan la hebra larga. Ya con esta les va a alcanzar para coser a las dos hojitas. Y ahora vamos a hacer la más pequeña, porque donde está el pimpollo lleva una hojita más pequeña. Ahí, pero nada, no hay diferencia. Es muy poca la diferencia, pero se las muestro también, ya que estamos. Recuerden, yo le agregué 2 y 2. Ustedes quieren agregar más, pueden agregar más. Acá hacemos lo mismo, miren. Anillito mágico. Voy a hacer una cadena y 4 varetas. Recuerden, en la hoja grande es 2 cadenas y 5 varetas. 2, 3, 4. En la hoja grande cerramos con una media vareta y en esta chiquitita vamos a cerrar con un punto bajo. Acá el picot lo vamos a hacer igual. Una cadenita y un punto deslizado que lo vamos a sostener en la vareta. Ahí. Miren qué fácil, pero realmente quedan hermosas. 4 varetas y aquí voy a hacer un punto bajo para cerrar. Ajustamos el anillito, cierro aquí con un puntito deslizado, ahí está como apretadito, pero va. Y acá también, ahí cortamos la hebra, hacemos el nudito y nos queda acá igual con esta hebrita podemos coser las dos hojitas. Así que me quedo escondiendo y escondiendo estas hebras y haciendo el resto y ya las unimos. Bueno amigos, miren qué bonito el detalle de colocarle alguna piedrita o una perla en este caso. Ya le bordamos o las pueden pegar tranquilamente y luego las cosemos aquí a la cadenita. Acá yo dije una para coser, pero les muestro porque adelanté este trabajo que es muy simple. Aquí abajo cosí cerca del pimpollito las dos hojitas, dejamos toda la cadena que iría como el marcador y solamente nos quedaría unir la última hojita ahí con 2 o 3 puntaditas. Esto es muy simple, por eso adelanté el trabajo. Ahí está, ¿ven? Aseguran con un par de puntaditas y ya tenemos listo este trabajo divino que es muy sencillo, muy delicado para hacer un regalo así tipo express. Ay, se me desenhebró la aguja. Un regalito tipo express porque lo hacemos muy rápido. Esperen que voy a sacar esto porque ahí está. Ahora voy a enhebrar y lo termino de coser, pues se me desenhebró la aguja. Pero miren qué belleza. Así escondemos la hebra que nos queda, colocamos el marcador que va a volcar sobre los libros y por aquí abajo va a asomarse el pimpollito. Miren qué belleza. Me voy a quedar escondiendo esa hebrita y ya tenemos estos trabajos. Acá tengo más. Miren qué bonito trabajo que podemos hacer en un ratito. Aquí tengo con otros colores. Bueno, la idea, este tiene hilo dorado, aquí tenemos con plateado, este tiene violeta y plateado, también van las perlitas ahí. Es un trabajo súper delicado, muy bonito para hacer. Y hacemos un regio regalo o como salida laboral, como digo, siempre todo el tejido que queda tan original, podemos venderlo tranquilamente. Sé que ustedes venden mucho de esto que tejemos aquí en el taller, eso me alegra un montón. Espero que les guste, que practiquen, que hagan florcitas y que estas florcitas también van para otros trabajos seguramente. Les dejo un besito y nos estamos viendo en otro tutorial. Gracias, muchas gracias.